Y la siguiente conferencia es a cargo de la ingeniera María Ángeles Casales, que nos habla de la flotación asistida con oxígeno. Permítanme platicarles un poco de María de los Ángeles, una reseña. Ella es originaria del Estado de México, nacida en Amecameca. Estudió Ingeniería Química Metalúrgica en la Universidad Autónoma de México, en donde desarrolló su tesis con el tema Un elemento compuesto alcicolado en sustitución de hierro gris. Trabajó en la empresa industrial afiliada en el área de compras como responsable del abasto de toda materia prima para la fabricación y reparación de telefonía pública. Desde el año 2005 labora en Crioinfra S.A.D.C.B. como gerente técnico de ventas del Departamento de Desarrollo Tecnológico, en donde apoya de manera técnica en la implementación de los gases industriales, en procesos metalúrgicos, enfocada al área de minería y soldadura industrial. Dentro de sus logros dentro de Crioinfra es el incremento de un 200% del sector minero con la implementación de oxígeno a procesos de beneficio de minerales. Ha sido conferencista e impartido varios cursos, especialmente sobre aplicaciones de los gases industriales en diferentes universidades, como la UNAM, en el Departamento de Metalúrgica en la Facultad de Química y el Instituto Politécnico Nacional en la 44ª Semana de Metalúrgica y Materiales. A empresas privadas ha impartido varios cursos relacionados al uso del oxígeno en la industria minera, como Grupo Frisco, Grupo Fresnillo, Grupo First Majestic, Grupo Pan American Silver, Grupo Peñoles, Endeavour Silver, Agnico Eagle, entre otras. Actualmente estudia la maestría de Administración Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz a la ingeniera María de los Ángeles Casales Hernández. Con permiso. Buenos días, muchas gracias. Gracias a los organizadores por permitirnos estar nuevamente en este foro. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya muchos nos conocen, somos de Crioinfra y ahora, bueno, vamos a presentarles una más de las aplicaciones que tenemos de nuestros productos, en este caso el oxígeno para el proceso de flotación de minerales sulfurosos. Y bueno, ¿cómo se define la flotación? La flotación se define como un proceso de beneficio de minerales, en este caso minerales sulfurosos, pueden ser plomo, cobre, zinc e incluso la plata, en un medio acuoso y por medio de un reactivo químico, inyección de aire, y de esta forma se obtiene el beneficio de este mineral. ¿En qué etapa se aplica nuestro oxígeno? Como ustedes saben, hay muchas plantas de flotación con mucho tiempo ya de antigüedad en el medio, en la industria, y hay equipos que no tienen el tanque acondicionador previo a las celdas de flotación. Para poder hacer nuestra aplicación, nosotros requerimos de ese tanque acondicionador. Si no existe tanque acondicionador en el proceso de flotación, no podemos llevar a cabo la implementación del oxígeno al proceso. Entonces, es importante tener un tanque acondicionador, que es donde se va a inyectar o se va a aplicar nuestro oxígeno. Además del oxígeno, ¿qué se necesita? Supongamos que este es un tanque acondicionador, un tanque acondicionador, además de tener la inyección de oxígeno, bueno, requiere de 3 componentes principales que debemos de conocer y por lo menos poder de alguna forma tratar de medir algunos parámetros para poder verificar en qué condiciones iniciamos antes o previas a la adición de oxígeno, y después seguir monitoreando ya con la adición de oxígeno. ¿Qué necesitamos conocer? Bueno, primero, componentes químicos. ¿Qué componentes químicos requiere el proceso? Pues es una cantidad impresionante de componentes químicos. Yo creo que es el proceso de beneficio un poquito más complicado que hay
al menos eso lo puedo decir a cuestión de mi experiencia en la aplicación de oxígeno, porque requiere varios elementos químicos, varios reactivos químicos como son colectores, flotadores, activadores, depresores, incluso en algunos casos hasta almidones meten al proceso, cianuro también para deprimir fierro. Entonces, son una cantidad de reactivos químicos que entran al proceso de flotación y hay que saber cómo va a interactuar nuestro oxígeno con todos estos reactivos químicos o componentes químicos. Entonces, es importante conocerlos y evaluar su comportamiento después de la adición con oxígeno. ¿Qué otra cosa es importante conocer? La operación, la alimentación que se va a dar de la pulpa, en este caso el tonelaje que se va a procesar, la relación de oxígeno por tonelada de mineral es entre 2 y 3 kilogramos de oxígeno por tonelada de mineral. Eso es lo que vamos a aplicar de oxígeno en el proceso. También es importante conocer la mineralogía de la pulpa, ya que hay diferentes elementos o diferentes elementos que consumen oxígeno, como puede ser el fierro. El fierro es un elemento muy, muy ávido por el oxígeno, también por el cianuro. Entonces, se inyecta un poquito de cianuro en el proceso incluso de molienda para deprimir este fierro. El oxígeno nos va a ayudar a deprimir también el fierro. Forma hidróxidos y eso hace que estos hidróxidos vayan a la parte baja de las celdas de flotación y por lo tanto no se flote el fierro. Entonces es importante conocer qué minerales tenemos en el sistema, pues para saber cómo los vamos a tratar. Tamaño de partícula también es una parte importante que se debe de conocer. La densidad de la pulpa también es algo que se debe de conocer en el proceso. Con ello, bueno, se determinan muchas cantidades o muchas relaciones de los componentes químicos que se adicionan a las pruebas o al proceso. Y bueno, también la temperatura del mineral, recordemos que viene de un sistema de molienda. El sistema de molienda pues es energizado a través en este caso del molino. Bueno, el molino viene movido por algunos motores que generan calor. La misma molienda genera temperatura o genera calor que se convierte en temperatura, y es importante saber qué temperatura tenemos en la pulpa, porque a mayor temperatura es menor el oxígeno que puede permanecer en el seno de la pulpa, es decir, a mayor temperatura, menor cantidad de oxígeno, a mayor temperatura. A menor temperatura, más posibilidad de que el oxígeno pueda incorporarse al seno de la pulpa. Otro elemento importante es conocer equipos, qué equipos tenemos. Como les decía, no podemos aplicar oxígeno si no tenemos un tanque acondicionador. Lamentablemente, cuando la flotación se lleva directamente de los molinos hacia las celdas de flotación, no podemos aplicar el oxígeno. Debemos de conocer la agitación, cuáles las revoluciones por minuto que tiene nuestro tanque acondicionador. También son movimientos muy vigorosos, muy rápidos, entonces eso también nos va a limitar a la cantidad de oxígeno que podamos tener en el sistema. Mayor movimiento, hay mayor desprendimiento de oxígeno que no se aprovecha tanto en el sistema, entonces es importante conocer cuáles las revoluciones por minuto de nuestra propela. El flujo de aire, muchas veces aquí en los tanques acondicionadores regularmente no meten nada de aire, entonces, pero sí es importante, por el mismo movimiento de la pulpa, sí entra un poco de aire al sistema, entonces hay que saber cuál es la condición inicial de ese aire en el sistema para posteriormente, con la aplicación de oxígeno, poder tener la diferencia o el gap de esa cantidad de oxígeno.
La configuración en los bancos de las celdas, regularmente cuando uno de los beneficios que vamos a mencionar más adelante de la aplicación de oxígeno es que podemos incrementar o mejorar la cinética de flotación. Si eso sucede, cuando eso sucede, entonces podemos disminuir la cantidad de celdas de flotación. Entonces eso es un ahorro de operación, de mantenimiento, de reactivos, de tiempo, y eso se convierte en dinero. Bueno, ¿qué parámetros debemos de conocer? Bueno, debemos de conocer, ya mencionados un poquito en la slide anterior, debemos de conocer el oxígeno disuelto. Nosotros vamos a agregar oxígeno al proceso, al tanque acondicionador, vamos a agregar oxígeno puro, 99.5% de pureza, entonces es muy fácil que nosotros podamos incrementar la cantidad de oxígeno disuelto en la pulpa. Debemos de conocer el inicial para poder después mover o jugar con el oxígeno que vamos a meter ya en el proceso y desde las pruebas que se hacen a nivel laboratorio. Debemos de conocer también la composición mineralógica de la pulpa, en este caso, saber qué especies tenemos, qué especies nos consumen oxígeno, qué especies se van a beneficiar, etcétera. Y un parámetro súper importante es conocer el potencial de óxido-reducción. Ahorita más adelante vamos a ver que tenemos unas reacciones, unas especies se oxidan, otras especies se reducen, entonces hay intercambio de electrones. Ese intercambio de electrones es importante conocerlo, medirlo y controlarlo. Y bueno, la temperatura, el tiempo de residencia y la agitación. Aquí tenemos el mecanismo del proceso, como les decía, hay especies que se reducen, hay especies que se oxidan. En este caso, el oxígeno es una especie que se reduce, genera hidróxidos y estos hidróxidos se asocian con los sulfuros de fierro y estos sulfuros de fierro finalmente se deprimen y van hacia el fondo de nuestras celdas de flotación y eso hace que podamos tener concentrados más limpios, lo que se le llama grado, mejorar el grado del concentrado. ¿Y qué se favorece también? Bueno, que haya una mejor oxidación o una mejor contacto del jantato o del colector con el sulfuro de fierro, de plomo, perdón, con el sulfuro de plomo. Y esto pues generalmente hace que tengamos una flotación más selectiva y más limpia. Bueno, regularmente para poder hacer la implementación del oxígeno hay que hacer pruebas de laboratorio. En la prueba de laboratorio debemos de buscar llegar a una curva como la que presentamos aquí. La idea aquí es meter diferentes flujos de oxígeno y con ello ir viendo cómo se mueve la recuperación. Se ha estudiado que a potenciales de ORP se tienen, la flotación es más deseada, o sea, se obtiene mayor cantidad de concentrado o de valor. Entonces se busca que los potenciales de óxido reducción tiendan a ser positivos para tener una mejor recuperación de valores. Y bueno, esta es una instalación típica donde se instala un tanque criogénico, un gasificador. Con ello sacamos producto líquido del tanque, sacamos hacia el sistema ya en forma gaseosa, se mide, se controla ese flujo de oxígeno, va hacia el tanque acondicionador. Aquí bueno, hay diferentes formas de aplicar este oxígeno. Aquí estamos representándolo con unas lanzas, pero puede haber diferentes formas de implementar el oxígeno. Se adiciona oxígeno al tanque de acondicionador y después por tubería, bueno, va hacia las celdas de flotación. Ya va el mineral preparado para que la flotación sea más rápida, más selectiva y podamos tener un mayor beneficio. Bueno, ¿qué beneficios tenemos?
tenemos, como lo mencionaba, podemos tener un incremento de recuperación de valores. En este caso, la plata regularmente flota con el plomo, entonces tenemos una recuperación importante de plata, de plomo y de cobre. Concentrados de mayor calidad, lo que se le llama grado, mejor grado en los concentrados, procesos más selectivos, una disminución en el tiempo de flotación, es decir, la cinética se ve favorecida, podemos reducir el tamaño de los bancos en el banco de celdas de flotación y una reducción de consumo de reactivos. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene la posibilidad de oxidar, en este caso, el fierro, que es consumidor de algunos reactivos químicos que nosotros adicionamos al proceso. Y bueno, tomando en cuenta que el tiempo se nos acaba, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar por aquí escuchando las siguientes ponencias. Muchas gracias.